Outline. Maravilloso, oye, Estéreo Rey. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de don Joaquín? Bueno, solo te puedo platicar cosas buenas. Tuve la oportunidad también de conocerlo porque se hacían en esa época las convenciones de Estéreo Rey en Acapulco. Y también porque en esa época en Medellín 43, ahí enfrente de las Cibeles, en el cuarto piso, es donde estaba Estéreo Rey, y yo llegué a ir ahí varias veces, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, pero fundamentalmente donde tuve más intercambio, por decirlo así, pues yo era un mocoso que estaba ahí simplemente yendo con su papá, pero don Joaquín era un hombre siempre atento a las personas que estaban alrededor. Era un hombre de absoluta integridad y además un hombre que era de una sola pieza. Entonces, no solo la integridad de cómo te expresas, pero de una sola pieza porque sabía él quién es y así se expresaba. Entonces, eso es lo que me viene a mí inmediatamente, don Joaquín. Y era un hombre que, porque conozco parte de su familia, por supuesto por mi trabajo, donde me queda claro que cada uno de sus hijos, que son a quienes más conozco, no conozco a las nenas tanto, que no son nenas, ya también son mujeres mayores, pero mi punto es que todos son personas maravillosas, súper agradables, inteligentes, preparadas. Y me viene mucho a la mente Ernesto, porque yo trabajé en Telerrey en un principio cuando regresé de la Universidad de México y estuve trabajando en la televisión como tal, pero detrás de cámaras. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer mucho a Ernesto y también en su momento me fui dando a conocer más con los demás. Entonces, un hombre extraordinario, don Joaquín, es a lo que voy. Oye, yo escuché, claro, 10, 15 años después de que se formó Estéreo Rey, escuchaba, sí. Bueno, yo me dormía, yo vivía en Monterrey, ahí me inicié en radio, en Monterrey. Ah, mira. Y yo me dormía con Estéreo Rey, o sea que era un radio que no era muy usual, lo acaba de traer mi hermano de Estados Unidos y lo cuidamos con una pieza como un tesoro, ¿no? Era FM, entonces yo conectaba unos audífonos muy grandes y me dormía con la programación de Estéreo Rey y con Ken Smith. La programación maravillosa. Yo a lo que voy es a esto, de que un amigo decía, no, es que la programación es tan fuerte que creo que don Joaquín mete las manos a la programación. Eso me causó mucho impacto y en aquella época me dijo, como que significaba algo muy grande eso, ¿no? ¿Tú tienes alguna información de esto o simplemente está al borde del mito? No, yo creo que está pasado del mito, pero tampoco de manera contundente. Sí, él tenía una forma de... mira, era un hombre de mucha visión, de iniciativa empresarial, ¿sí? Sí. Entonces estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de tlapalerías, sí estoy buscando la palabra exacta, pero ahorita se me va. Pero, oye, en Wikipedia dicen que tenía una gasolinera, ¿también tenía gasolineras? Claro, tenía gasolineras y para esto también quiero contemplar, imagínate la visión de don Joaquín, que el avión cafetería que estaba ahí junto al Holiday Inn y el Wings ahí en el aeropuerto, él tuvo la idea de convertirlo en el avión cafetería. Y de hecho, antes inclusive de que trabajara mi papá para él, me llevaba, porque a mí me encantaba ir al avión, que era un DC-6, que en esa época todavía te dejaban subirte a la cabina, pero quiero acotar una cosa, que en esa época yo me acuerdo, me puse de manotas moviendo manivelas, que se supone que se podía hacer, y me acuerdo que en una de esas el avión se movió, o sea, como que hizo ¡pum! Entonces yo no sé si abrí te lo juro, es en serio, es en serio. Y bueno, pero entonces eventualmente pues ya no se podía ir a jugar en el avión, en la cabina. Pero sí, ahí estaba. Entonces estaba el avión cafetería, que es un precursor del Wings, y estaba la ferretería, es la palabra que estaba buscando. Estaba la ferretería y evidentemente las estaciones. Entonces, don Joaquín, un empresario multifacético, entrón y muy exitoso, por supuesto, en todos los parámetros de su vida, me queda claro, simplemente por la comunicación que tengo afortunada con sus hijos en el sentido del negocio, no porque no tengo la oportunidad de estar socialmente involucrado, pero sí me queda muy claro que es un gran hombre. Sí. Que lo tengo muy presente en mi vida. Y fíjate, cada vez que he llegado a ir ahí a Mariano Escobedo,
va subiendo por una escalera y ahí está una foto de él y siempre me cuadro. Uh-huh. Sí, es un gran hombre, un hombre radio inolvidable y muy importante en la historia, en la gran historia del radio, el señor Joaquín Vargas. Regresando a Ken Smith, a tu papá, ¿tú antes lo imitabas o lo imitas? ¿Puedes imitarlo? Sí. ¿Cómo así las identificaciones de Stereo Rey? Bueno, mira, deja decirte que lo imitaba porque mis amigos del Westminster en esa época, que iba yo al West y luego al americano, pero jugábamos a las transmisiones. Y me acuerdo que éramos Alfonso Mann, Emilio Nazar, Alfonso Mejía y yo. Y bueno, yo evidentemente era mi papá, y Alfonso Mann era Jacobo, y Alfonso Mejía creo que era el señor Alemán. En fin, muy, muy, muy padre. Y yo agarraba ya desde entonces y empezaba la cervecería Moctezuma o lo que fuera, ¿no? Banco Nacional de México y lo que fuera. Creo que era además la aseguradora, sí fue, ahí empecé, o sea, era chistoso, jugábamos a las transmisiones de la Apolo, entonces yo me ponía a leer documentación que traía mi papá, y luego fíjate, jugábamos a que sí estaba traduciendo simultáneo, porque yo leía las revistas en inglés y las iba traduciendo al español, como si fuera lo que estaba pasando. Lo que hacía tu papá en las transmisiones. Así es, pero bueno, yo leyéndolo y haciendo una traducción simultánea, leyéndolo, jugando con mis cuates, con Alfonso y demás, ¿no? Entonces fue una época muy padre y así es como verdaderamente tomo esta iniciativa. Ahora bien, lo que me preguntabas, ¿es Stereo Rey la máxima dimensión del radio? Ese era un tema porque yo iba con él a ver las grabaciones y me gustaba mucho. Hay dos factores aquí, eso es una cuestión de personalidad. Cuando iba yo a verlo trabajar, tanto en sus estudios como en otros posteriormente, y luego yo hice un poco de ello, del doblaje, había unos loops que de repente eran muy difíciles, ¿sí? Y me acuerdo que yo podía estar ahí y sí me dejaban estar porque yo era callado, o sea, era un niñito, pero sí entendía el respeto necesario. Pues lo oía y me encantaba repetir líneas, ¿no? O sea, no te puedo decir ahorita cuál, porque estoy hablando de esto, 1966, 67, tenía yo 7, 8 años. Pero sí eran parámetros fundamentales. Fíjate, había una serie, ahorita me acordé, se llamaba Viento Negro. No era una serie, creo una película. Y también me acuerdo que mi papá hacía la voz de alguien y me acuerdo una vez que un loop no salía. Y así es como me fui dando cuenta y le encontraba gusto. Hay una cierta obsesión que tienes que tener muy, muy clara, un interés por la perfección, porque en esa época el doblaje sí era, en labios sí era perfecto y exacto, y para llegar a eso tenías que tener un grado de obsesión. Entonces, quien sea que estuviese en ese medio, entendía y tenía que tener un poco de obsesivo. Aún cuando puede sonar la pregunta como inocente, ¿cómo te iniciaste en el micrófono? Tú, Christopher Smith. Te agradezco muchísimo la pregunta, entrando un poco a mi propia trayectoria. Fíjate que fue curioso porque cuando regreso de la Universidad de Texas y empiezo a trabajar, como comenté, en Telerrey, para poder ingresar un poco más de lo que me estaban pagando como realizador y asistente de realización en esa época, eventualmente ya fui realizador, pues había un trabajo, y fíjate, me acuerdo perfectamente de NCR, que en esa época era National Cash Register, y las has visto, son estas máquinas registradoras, NCR. Sí. Y bueno, me pidieron que hiciera la traducción y que lo metiera en labios, no, pero sí en tiempos. Ese fue de mis primeros proyectos, pero estaba fundamentalmente motivado por la oportunidad. Pero, fíjate que el gran break que tengo viene ciertos años después, porque hice lo mismo en la UTEC, en esa época era la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, hoy día la UTE, o no sé si sigue existiendo, y también estuve levantando imagen y realizando, pero en dado momento no estuve narrando ahí. Pero cuando voy a Televisa, pasó algo extraordinario, similar a lo que aconteció en Telerrey, que estaba yo pidiendo oportunidades para poder ingresar más. Luis de Llano me da la oportunidad de traducir y narrar unas cuestiones que se llaman Milestones of the Century and Man of Destiny, que nosotros en Videocosmos los llamamos Enciclovideo y Máquinas del Tiempo. Entonces, eran cortitos de 2.5, 3 minutos que se usaban para calzar
la duración total del programa, ¿sí? Que era de 4 horas en esa época, por cierto. Y por cierto, el buen Alfredo Sánchez era quien lo editaba, un hombre con quien llegué a tener eventualmente una gran relación, aunque empezó muy mal, pero luego se hizo muy buena. Y entonces lo salvábamos porque cuando de repente estaba corto el programa, eran rellenos. Entonces ahí está también, ya me voy fogueando cañón, ¿no? Entre lo de NCR y estas cuestiones que no se traduce. Pero ahí te viene el break. ¿Sabes quién me dio el break, la oportunidad? Finalmente fue Rita Macedo y su hijo Luis. Y te voy a explicar por qué. Porque Rita veía algo en mí que no sabes cómo insistía en que yo que fuera conductor. Insistía. Yo ya estaba contento con mis máquinas del tiempo y todo eso, ¿no? Que por cierto ya había yo sacado mi licencia de locutor, de manera que yo veía que iba a haber un futuro en eso, y la saqué en 1982, aunque no hacía yo locución, pero dije, la quiero tener. Entonces, bueno, pues Rita insiste y eventualmente estoy haciendo los programas y me ponía unas friegas de miedo porque eran los viernes después de hacer todo mi trabajo normal y luego además hacer estos trabajos de los enciclopedias, pero con tanta y este es un comentario que le hago a todas las personas que quieren sobresalir o finalmente tener una buena carrera en lo que quieran hacer. No hay sustituto para el esfuerzo. El talento es necesario, pero no es lo único. Y el talento se puede foguear y desarrollar con el esfuerzo, más no al revés. Entonces, dicho esto, la gran oportunidad me la da Rita porque me está empujando a hacer eso. Una inserción, por favor, Christopher. Claro. ¿Y por qué tú conocías a la señora Rita Macedo? Bueno, porque como estaba yo trabajando en Videocosmos y ese lo llevaba Luis de Llano, entonces Luis integra a su mamá a la actividad, porque ella tenía una gran capacidad, número uno, de actuación, que quería que desarrolláramos los talentos que estábamos a cámara. Y yo en algún momento hice un poco de cámara con eso. Es toda otra historia, porque yo creo que ahí me hicieron varios cuatritos otras personas. Pero bueno, es otra cosa. Si no, yo creo que hubiera estado a cámara, igual seguiría estando a cámara, no sé. Pero mi punto aquí es que Rita insiste, y gracias a que insiste me voy fogueando, pero ahí te va. Entonces, un día, y se queda esto en la familia de Llano, un día, Miguel Alemán Magnani, que ya toma las riendas de lo que se llama magia digital, ¿ok? Y él trae consigo a Martín Hernández y obviamente a Alejandro González Iñárritu, y bueno, también está Chalo Fernández, y Elsa Saavedra, y Billy Traynor, y en fin, Martín Delgado, etc. Entonces, pero... Oye, toda la banda mencionaste de WFM. Toda la banda, ¿eh? No, la banda, y tengo aquí foto de ellos, que por cierto, igual al rato, porque mi hijo se debe haber caído, porque yo la tengo, te lo juro que estaba ahí. Bueno, la voy a buscar, porque esa igual te serviría también. Ahí estoy yo con toda esa banda, por cierto. Pero bueno, a lo que voy con esto, es que estando ahí, Miguel Alemán Magnani le pide a Luis de Llano su mejor locutor. Fíjate, y yo no soy propiamente locutor, queda claro, ¿no? Yo estoy en ese momento haciendo producción. Y no fue y agarró y dijo, o sea, yo, y ahí voy para allá, cabrón. Y empiezo a hacer magia digital, pero porque Rita veía algo y Luis se lo ha de haber comunicado a Luis. Rita veía algo en mí que yo no veía. ¿Qué año estamos hablando? 1985, 86, porque... por cierto, participé también en el primer temblor, fui la primera persona que hizo la transmisión bilingüe auspiciada por Televisa para CNN, pero esa es otra historia. Entonces, y se me había pasado totalmente, pero esa fue una cosa impromptu, pues por el tema del 19 de septiembre del 85. Pero bueno, llego ahí a Magia Digital, ahí en Karachi, no sabes, pues empiezo otra vez con lo que dije, a trabajar muy duro, y me dan la oportunidad y de hecho en algunos momentos me piden, porque Charo quiere tomar unas vacaciones y entro un poco en el tiempo de Charo, pero y ya regresa Charo y otra vez seguimos, yo ya salgo de eso. ¿Tenías un programa al aire o eres la voz que identificaba al principio? Era estrictamente la voz que identificaba, magia digital, ¿sí? Entonces esa era oye, se escuchó muy sabroso, ¿eh? Sí, no, era padrísimo, porque además Martín
me enseñó muchas cosas, me sacó mucho de mi propia jaula. Me decía, güey, échale, nunca usaba esas palabras, decía, brother, duro, tienes que hacer duro con energía. Entonces, me crea el estilo. Yo no tenía un estilo, pues no era lo mío, ¿sí? Pero hay dos factores que también creo que vale la pena compartir con las personas que nos escuchan. Yo no pretendo ni pretendí, y jamás ha sido el caso, llenar los zapatos de mi papá. Yo me pongo mis propios zapatos. ¿Okay? Claro, es otra cosa. Pero lo que sí te puedo decir es que en esa época, pues todo el mundo hablaba de mi papá y entonces yo me sentía como que tenía que siempre bajar la voz y hacerla muy acá. ¿Qué les estoy diciendo a todos ustedes? Que no venía desde un lugar auspicioso, venía de un lugar de la inseguridad. ¿Sí? Fíjate qué curioso. Entonces yo era inseguro y estaba manejando. Bueno, es el tipo de vida, el tipo de biografía que llevan las personas que tienen un papá famoso y talentoso, ¿no? Así es el costo de esa vida, ¿no? Así es. Es un muy buen punto el que haces. Es un muy buen punto el que haces hasta que haces tus propios zapatos. Así es. O sea, es otro tipo de vida, otro tipo de profesión, porque así fue tu vida. Parecida a muchos otros actores, cantantes, locutores, artistas, licenciados, contadores, etcétera, que su papá sea un extraordinario profesional y todo el mundo quiere, a lo mejor al principio, que lo hagas parecido, ¿no? Qué buena reflexión haces, porque ¿por qué crees que precisamente cuando fui a la Universidad de Texas fue para ser realizador y productor? Porque quería estar en el medio, pero no quería ser locutor. Claro, no querías pagar el precio de lo que estamos hablando. Exacto, exactamente. Porque se debe pagar un precio, porque pues así es la vida. Así, el Rebbe Nachman de Breslov dice, así es así. Me encanta, así es así. Pues desde antes, efectivamente. Sí, como remate mexicano. Sí, desde antes así ha sido. Entonces, me queda claro que eso eran parte de los parámetros, pero por el otro lado estaba esta parte mía que dice, bueno, ¿quién le dice al locutor qué hacer? Pues el realizador, ¿verdad? Entonces había una parte rebelde de mí que decía, tú eres poca cosa, locutor, y yo te voy a decir qué hacer. Esas eran broncas existenciales que yo tenía. Muy duras, muy duras. Y a mucho orgullo, ¿no? Ajá. Que por cierto ha sido luego el tema que tengo ahora, he tenido en algún momento de mi vida, ya hoy no, con algunos realizadores de agencias y demás, porque yo veía su comportamiento desde un punto de vista psicológico, ¿sí? Y yo decía, no confundas tu autoridad como líder con tu imposición como alguien por posición. No confundas esas dos cosas. Y la mayoría de las personas que yo conocí en esa época sí la confundían. Era el clásico hazlo porque digo. Entonces, bueno, lo entiendo que mi mamá me lo decía, pero también luego pasó esto. Eso fue un hueso de contención, digamos, con algunas personas a lo largo de mi carrera. Ya no pasa, ni mucho menos, pero en esa época. Y entonces, sí me fui desarrollando. Ahora bien, regresando al tema, se me da la oportunidad con Magia Digital, pero ahí te va la segunda gran oportunidad. Bueno, ya van varias, ¿verdad? Este otro parteaguas de mi carrera como en la locución. Un viernes estoy trabajando en mi programa Los Cortes Olvidados, y que son todas las canciones que no se escuchan de un LP en esa época. Y yo decía, esta está mejor que la que sacaron al aire, entonces yo las ponía. Mira, la oportunidad siempre se da porque está uno en el lugar correcto, en el momento correcto, pero ahí te va la que siempre se les olvida, con el talento correcto, ¿ok? Bueno, entonces... ¿El talento de enfrente o el talento de uno? El talento de uno. ¿Sí? El de uno, sí, entonces, claro. Si tú no estás capacitado para el tiempo y la oportunidad, pues no va a salir. Así de fácil. Entonces, quiere decir que no se nos exime de estar preparados para lo que queramos hacer en la vida, ¿sí? Hoy día creo que puedo ser un inspirational speaker, o sea, alguien con pláticas de inspiración, y creo que me voy a consolidar eventualmente como un escritor filosófico importante, relevante, pero han pasado 61 años para poder llegar ahí. Ahora bien, lo que te decía de estar porque hoy día sigo siendo locutor y a mucho orgullo y sobre todo con profundo agradecimiento porque lo que tengo materialmente viene de ahí y por supuesto mucho de mi trabajo interno también viene de todas las experiencias que he tenido, los compromisos y lo que significa mi desarrollo y también mi legado y por supuesto que lo que he adoptado a partir de la herencia que recibí.
este medio, así que yo lo único que tengo es agradecimiento. Pues dicho esto, estoy un viernes trabajando en los cortes olvidados y la compañía Pepsi hacía en esa época un chorro de conciertos, no sé si eso sigue siendo el caso, pero bueno, hacían conciertos y entonces la persona que les hacía el trabajo habitualmente no estaba o no había llegado y les surgía, creo que era un concierto en Nacha Pop, algo así. Entonces ahí estoy yo trabajando, lo que dije hace rato, tiempo con oportunidad, y me dicen, oye, ¿nos echas la mano? No ha llegado la persona, nuestro locutor, y necesitamos que alguien nos eche la mano. Le dije, pues perfecto, y claro, 8:30, 9, viernes, no había nadie más que yo. Entonces, digo, sí, con mucho gusto. Además, creo que Martín hacía coca. Entonces, agarro y digo, claro, ahora sí, fíjate, vamos a poner en contexto. Yo dije que era inseguro. Entonces, empieza el tema, y estoy bajando la voz y así, y empiezo a manejar mucha agresión hacia la voz, porque tengo miedo, ¿ok? No es como el perro que tiene miedo. Entonces, yo agarro y digo, empiezo a decir, en esas primeras era Pepsi, es lo de hoy, ¿sí? Pero yo no quería decir Pepsi es lo de hoy todo porque no confiaba en mi voz para hacerlo. Y entonces empiezo bien agresivo, Nacha Pop, Pepsi, es lo de hoy. Bueno, ahí te va, hermano. Ese fin de semana, yo no me enteré, por supuesto no era ni lo mío ni me interesaba en ese momento, tuvo un gran éxito el comercial. Entonces pasa la siguiente semana y trabajan con su persona normal, la regular, ¿sí? A las 2 semanas vuelve a pasar exactamente lo mismo. Estoy trabajando en los cortes olvidados, no ha llegado la otra persona, tienen que sacar el volumen porque era en carrete y me piden que si lo puedo hacer y me dicen todavía, échanos la mano por favor porque de veras no queremos molestarte. Yo no sé, pues claro, ahí va otra vez. Entonces ahí vamos con el segundo, no me acuerdo cuál fue. Pues vuelve a haber un éxito arrollador del cual yo no estaba enterado, pero el martes o lunes o martes a la siguiente semana ya me piden ir a Pepsi, que no estaba todavía en Andrés Bello, que estaba en Andrés Bello, no estaba todavía en Santa Fe, y agarran y me dicen, ¿sabes qué, Christopher? Cuando te usamos hace 2 semanas, y te agradecemos mucho que nos hayas ayudado, tuvimos un gran éxito con el concierto y asumimos que era porque el concierto llamó a mucha gente y eso estuvo perfecto. Pero fíjate que a la siguiente semana no sucedió igual. Sin embargo, cuando lo volviste a hacer a la tercera semana, pasó exactamente lo mismo y nos dimos cuenta, no es el concierto, es el locutor. Y me dijeron, eres tú, te queremos que seas nuestro locutor. ¿Sí? Así es como me subí a Pepsi, Yo me empecé a hacer muchísimos trabajos de Pepsi y eventualmente... ¿Y te empezaste a curar? ¿Me empecé a curar, dijiste? Sí. Claro, qué buena, claro. Qué buena introspección, por supuesto, hermano. Me empecé a curar. Empiezo a ser yo y eventualmente... Y tienes toda la razón porque me empiezo a curar y al poco tiempo fue cuando ya fui a terapia para quitarme lo amargado y encabronado con la vida. Y entonces, efectivamente, tú muy bien, qué bueno, qué regalo me acabas de dar, por Dios. Efectivamente me empecé a curar. Y en lo que se refiere a mi carrera, pues ahí despegó. Y luego con el tema del inglés, y ahí te va el segundo break, ¿sí? Porque poquitito antes, en 85, con De la Madrid, posterior, por cierto, al temblor, si más no recuerdo, igual un poquito antes, De la Madrid quiere llevar a México al GATT, ¿sí? Entonces, que es the General Agreement of Trade and Tariffs. Entonces, porque México no tenía arreglos comerciales. Y entonces, y ahí empiezo ya a hacer cosas en inglés. Pero luego viene, ¿qué crees? El TLC, lo que era en un principio NAF. ¿De acuerdo? Y ahí también empiezo a participar mucho, nuevamente por los 2 lenguajes, pero ahí te va otra. Soy un hombre que sabe escribir, tal vez que tengo 2 libros. Esto lo hago para contexto, no para presumir nada. Entonces, ¿qué pasa? Además, lo que escribo muy bien es prosa narrativa, pero también la prosa tal cual. Se me da, me gusta y eventualmente la practico. Pues, dicho esto, ahí fue mi segundo gran guamazo, porque ya empiezo a ser reconocido dentro de los medios pues oficiales como un talento para dar las comunicaciones en anglosajón, por decirle así, en inglés,
las comunicaciones oficiales y empiezo a tener un éxito arrollador con eso. Durante años estuve haciendo cosas para turismo y para cientos literalmente decenas, sí, no sé si llega a cientos, pero sí más de 100 de empresas donde les he hecho y sigo haciendo sus corporativos en inglés y en español. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué en el principio mencionaste así fugazmente a Sergio Roth? ¿Conociste a Sergio Roth? Sí lo conocí. Bueno, fue ni tan fugaz. Fíjate, inmediatamente me llevaste nuevamente a Stan Getz y The Best of Stan Getz. Entonces, cuando yo conocí a Sergio Roth ahí en el cuarto piso del 43 en Medellín, él estaba haciendo un comercial hablando de lo que hablamos también de Wings, ¿sí? Y me encantaba esa música que él ponía. Había una música que ya era como el tema de Wings. Taram, 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 taram. Entonces me encantaba y lo ponía. Entonces un día llegué y le dije, oye Sergio, está precioso y todo, y agarró y me regaló el disco y se llama Penthouse Serenade Stan Getz, ¿sí? Y entonces Sergio tenía esta característica, hablando de lo que dije hace brevemente, las características de una persona, cómo debe prepararse para locutor: empático, noble, aterrizado. Un hombre con el que te veía con dignidad y respeto. Yo era un escuincle, un puberto, menos que puberto, y me trató con profunda responsabilidad y con mucho honor. Y a Sergio jamás lo voy a olvidar. ¿En qué año fue este encuentro y el disco con Sergio Roth? Eso fue en 1900, ha de haber sido 70, yo creo, 69, 70 tal vez, porque mi papá entra a Stereo Rey en esa época y yo estaba bien chavito. Sí, 69, 70 yo creo. Y estábamos ahí en Medellín 43, Las Cibeles. Ok. Ahora ahí sí, ¿algo que agregar, Christopher? Pues no, bueno, desde mi punto de vista, darte las gracias y las personas que hayan tenido el interés de escucharme, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. No, a ti, gracias por aceptar la entrevista y muy amable, te envío un abrazo y muchas gracias por todo, Christopher. No sabes cuánto te lo agradezco, Jaime, y por cierto, si algún día crees que pueda ser relevante que me hagas una entrevista respecto a mi primer libro que se llama Reino Interior, pues también me gustaría mucho, si te parece y si te es relevante y útil. Las dos cosas son importantes. Cuando tengamos oportunidad, cuando hagamos otras cosas en Outline Radio, por supuesto que sí, serás de los primeros invitados. Y muchas gracias por el ofrecimiento. No. Por supuesto que sí, nada más vamos a acabar la serie de Los Pequeños Destellos y en el siguiente round, con mucho gusto. Y además, gracias. No, te lo agradezco mucho.